de regreso en su espacio Periodismo y Sociedad. Nosotros esta es la parte en que viene con nosotros el doctor Alfredo Polanco con ese tema tan importante para nosotros en el día de hoy. Y aunque es un tema que no siempre estamos conversando de él, justamente por eso la importancia de tratarlo desde aquí, porque son temas que cotidianamente usted no enciende el televisor, no prende su radio, no busca en sus redes sobre los temas que trata aquí el doctor Polanco y de la manera tan detallada y amplia como lo hace cada lunes desde aquí. Por eso siempre les recomiendo, importante ver los temas que tratamos, pero también esos temas importantes que usted lo difiera, que usted le diga al amigo, que usted le diga al vecino, que usted a su madre, a su hermana, que usted le dé un clic a compartir con los demás para que todos estemos informados y podamos tomar decisiones oportunas y a tiempo con relación a nuestra salud. Nosotros queremos darle un saludito aquí a Darío Montaño, que está en sintonía con nosotros y que cada día nos reporta esa sintonía. Nosotros un abrazo por aquí para usted, Darío. Muchas gracias por esa fiel sintonía que tiene con Periodismo Social todos los días. Doctor, vamos a ver, que creemos que el doctor está ya disponible en la línea. Doctor, ¿está por ahí el doctor Alex? Muy buenos días, doctor. Buen día, doctor, ¿cómo está? Aquí estamos como cada lunes para tratar un tema de sumo interés. Hoy conversaremos sobre el cáncer de riñón, una enfermedad que, Ay, gracias, aunque doctor. muchas personas no piensan que es frecuente, la importancia de ella radica en que si nosotros hacemos un diagnóstico a tiempo, hacemos un diagnóstico temprano, es una enfermedad que tiene curación. Y es bastante importante de que usted conozca cuál es el cuadro clínico, cuál es la sintomatología, cuándo usted debe de pensar en la posibilidad de que tiene un cáncer de riñón. Pues bien, los riñones son dos órganos que están en la columna lumbar, órganos bastante importantes que tienen que ver con lo que es la limpieza de nuestro cuerpo, de nuestra sangre. Mediante la función renal adecuada, se eliminan diversos tóxicos que, de no ser así, pues un paciente tendría la necesidad de estar completamente siempre en una máquina de diálisis. Pero gracias a que tenemos esos órganos funcionando adecuadamente, pues son capaces de eliminar el exceso de agua, el exceso de potasio, el exceso de ácido úrico y de muchas otras sustancias que de acumularse pues traerían una sintomatología importante en nuestro cuerpo. Pues bien, los riñones pueden ser tocados por la presión, pueden ser tocados por la diabetes, pueden ser tocados por algunas enfermedades inmunológicas y diferentes causas, porque por ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos, de analgésicos, todo eso puede dañar a los riñones. Pero también nuestros riñones pueden ser dañados por el cáncer. Entonces, el cáncer de riñón es una enfermedad que, como a cualquier órgano, eh, puede afectar. O sea, el riñón no es un órgano que está exento de presentar esta neoplasia, es decir, cáncer. Ahora bien, importante usted saber cómo se manifiesta, cuáles son las manifestaciones clínicas y los factores predisponentes para que una persona padezca o presente cáncer de riñón. Hay que saber cuáles son los factores de riesgo. Y aquí, el principal factor de riesgo para que una persona presente cáncer de riñón es el tabaco. Y hace unas semanas conversamos sobre el tabaco y cada día 31 de mayo se conmemora el Día Internacional sin Tabaco, llamando la atención de que sin el tabaco, pues posiblemente más del 50% de los cánceres no existieran.
porque el tabaco es el principal factor modificable que podíamos nosotros quitar para evitar tener cáncer. La obesidad es otro factor bastante importante, el segundo factor para que un paciente pues desarrolle cáncer de riñón. Y aquí tenemos algo importante que mencionar y es sobre la dieta. Por eso llamamos la atención a las personas que tienen una dieta no saludable, es decir, una dieta basada en comida rápida, una dieta basada en gaseosas, una dieta basada en alto contenido de azúcares. Y todo eso va a conllevar a que ese paciente pues tenga predisposición al cáncer. ¿Por qué? Porque conlleva a la obesidad. Y la obesidad es el segundo factor más importante para la patogénesis de lo que es el cáncer de riñón. Otro factor importante, controlable también, es la hipertensión arterial. Es decir, pacientes hipertensos, pacientes descontrolados de la presión, son pacientes que tienen predisposición a desarrollar el cáncer de riñón. Y tenemos que hacer un señalamiento cuando hablamos de hipertensión arterial, y es que en el mundo existe aproximadamente 1.300 millones de personas con hipertensión arterial en todo el mundo. De esa cantidad de pacientes, la mitad desconoce su condición de hipertensión arterial. La mitad que sabe que es hipertenso, pues no llevan un tratamiento adecuado, es decir, que están descontrolados. O sea que solamente uno de cada 4 o 5 personas que conoce su condición de que es hipertenso están controlados. Y aquí tenemos un factor importante para la patogenia de lo que es el cáncer de riñón. Hay otros factores importantes, como lo son el paciente que está en diálisis, ya que tiene 3, 4, 5 años o más en diálisis, es un paciente que tiene una predisposición para desarrollar una insuficiencia, un cáncer de riñón. También tenemos factores genéticos, de manera que si algún familiar de primera línea, su padre o su madre o un hermano, tiene cáncer de riñón, pues ya ese es un factor predisponente para que usted tenga cáncer de riñón. Bien, vamos a ver entonces cómo se manifiesta el cáncer de riñón. Pues bien, es una enfermedad que generalmente cuando ya comienza a presentar sintomatología, ya es porque está bastante avanzado. Por eso, hay signos o datos que nosotros como médicos podemos ver en ese paciente, porque el paciente generalmente en principios no le duele nada. Eso es un síntoma, el dolor. Pero hay datos que nosotros podemos encontrar en los exámenes clínicos, paraclínicos, como por ejemplo el examen de orina. Vamos a encontrar sangre en la orina. Entonces, por eso vamos a ver las edades más frecuentes en que un paciente puede tener cáncer de riñón, generalmente después de los 60 años. ¿Quién más frecuente? El hombre que la mujer, 2 es a 1, o sea, que cuando nosotros tenemos por cada 2 hombres, vamos a tener a una mujer con cáncer de riñón. O sea, por eso vamos a hacer más hincapié en la mujer, en el hombre, perdón. Entonces, ¿qué va a presentar de primera intención? Va a presentar hematuria, es decir, sangre en la orina. El paciente puede estar orinando y se vea como un color normal, pero cuando llevemos esa orina al laboratorio, vamos a encontrar hematíes o glóbulos rojos en la orina. Ya, ese podría ser el primer indicio de que ese paciente tiene cáncer de riñón. Por eso, es importante que usted se haga un chequeo de rutina, porque hay muchas enfermedades que al principio
no te van a dar una sintomatología clínica, pero cuando te haces los estudios pertinentes, los estudios de gabinete, como nosotros le llamamos, pues podemos obtener los primeros indicios de muchas enfermedades y de ahí en adelante seguir nuestra investigación buscando una enfermedad. Por ejemplo, el paciente que ya tiene sangre en la orina, lo pertinente es seguir investigando si esa sangre viene de los riñones, si viene de la uretra, si viene de la próstata, si viene de la vejiga, si es por cálculos renales, etcétera. Debemos de investigar y hacer estudios más profundos, como una sonografía abdominal y pélvica, hacer tomografía en caso necesario, hacer resonancia magnética e incluso hacer biopsia renal. ¿Qué ocurre? Si usted no se chequea, pues no le van a hacer examen de orina y no van a detectar esa microhematuria o hematuria microscópica o sangre en la orina, que a simple vista no se va a ver. Hay muchos pacientes que me dicen, doctor, periódicamente me dice mi médico que salí con sangre en la orina, pero yo no veo la orina color rojo. Es porque mientras usted no tiene una cantidad muy grande de glóbulos rojos en la orina, pues la orina no va a salir color rojo. Ok, a ese paciente que salió con hematuria, es decir, sangre en la orina, si no va al médico, no se chequea, el cáncer puede ir avanzando y posteriormente el paciente va a tener dolor en una de las áreas del riñón afectado. ¿Por qué? Porque generalmente el tumor renal afecta a un solo riñón. El paciente va a sentir dolor. Luego, cuando vaya al médico con el dolor, el médico le va a palpar o podría palparle una masa abdominal que puede ser dolorosa y entonces ya tenemos lo que es la triada de la muerte. ¿Qué es eso? El paciente tiene sangre en la orina, el paciente tiene dolor y el paciente se le puede palpar un tumor. ¿Qué indica eso? Que ya posiblemente ese paciente haya llegado al médico con metástasis, es decir, un tumor que ya haya sobrepasado lo que es el riñón y ya lamentablemente haya hecho metástasis a otros órganos, como a los ganglios linfáticos, a los vasos sanguíneos del abdomen, al mesenterio, al hígado, al páncreas, a los huesos, etc. Y entonces ya lamentablemente solo tenemos que dar un tratamiento paliativo. Ahora bien, si nosotros detectamos a tiempo a ese tumor, pues tenemos diversas modalidades de tratamiento, como son la Perdón, cirugía. Sí, perdón, antes de entrar ahí a esa diversidad, a las opciones de tratamiento, déjeme preguntarle algo. Yo he dado seguimiento así minuciosamente a lo que usted ha estado hablando en el día de hoy, porque yo soy de las primeras sorprendidas. Yo he ido y le he dado seguimiento a todas las informaciones que usted trae aquí cada semana, pero cáncer de riñón yo no había escuchado. Yo pensé que había tantas enfermedades que afectan al riñón, pero nunca pensé que también estaría afectado de cáncer. ¿Cómo se puede diferenciar entre una y otra de esas enfermedades? Porque también estoy viendo que los síntomas, lo que usted ha hecho referencia, es los mismos síntomas de otras enfermedades de riñón también. Entonces puede como haber alguna confusión con relación a eso. ok. El paciente con cáncer de riñón es algo característico. Lo primero que va a presentar en más del 60% de los casos es sangre en la orina. Eso es lo básico. Ahora bien, el paciente no va a ver sangre en la orina. Por eso ustedes van a ver que, y por diversas razones, que a todos los pacientes de rutina se le hace un examen de orina. A todos. Igual que como se le hace una glicemia. En esa orina nosotros vamos a obtener muchas informaciones como médicos. Vamos a encontrar datos importantes de una enfermedad renal crónica, datos
de una diabetes descompensada, datos de sangre en la orina. Y cuando encontramos sangre en la orina pueden ser diversas causas, desde cáncer de próstata, hiperplasia prostática, cáncer de vejiga, cáncer de riñón, piedra en los riñones, infección de vías urinarias, trastornos de la coagulación. O sea, una serie de patologías pueden dar a colación, pueden conllevar a que el paciente tenga sangre en la orina. Por eso, cuando detectamos que hay sangre en la orina, es obligatorio, es necesario nosotros investigar de dónde viene esa sangre. Por eso incluso hay pacientes que le hacemos la prueba de los 3 envases o prueba de Gullón, donde ponemos al paciente a orinar en 3 frascos, el primero, el segundo y el tercero, y vamos a evaluar el examen de orina en esos 3 frascos para ver cuál de los 3 tiene más orina, y así nosotros poder determinar de si esa sangre viene de vejiga, si viene de próstata, si viene del riñón, etcétera. Y posteriormente ya utilizar una alternativa importante, que es la colaboración con el urólogo. El urólogo le hace una cistoscopía o una uretrocistoscopía, donde se le mete un citoscopio por la uretra y se visualizan las paredes, por ejemplo, de la vejiga, de la uretra, y así se ve, podría verse de dónde viene el sangrado. Otros estudios previamente ya se le han hecho al paciente, que es una tomografía, una resonancia magnética, que pueden detectar tumores renales tan pequeños como del tamaño de la cabeza de un alfiler. Entonces, ahí podríamos nosotros detectar un tumor renal, que pueden ser tumores malignos o tumores benignos. Si el tumor es benigno, es un tumor que generalmente tiene crecimiento lento y no va a conllevar a ningún problema. Ahora bien, el paciente que tiene ese tumor renal maligno es un paciente que tiene que andarle rápido, porque una característica de los tumores malignos, a diferencia de los benignos, es que tienen crecimiento rápido. Entonces, si ya ese tumor ha tenido un crecimiento que ha invadido a órganos vecinos, pues lamentablemente, ok, se puede hacer la extirpación del tumor o del riñón completo, pero ya ese paciente va a requerir una tratamiento como son la quimio, la radio, la inmunoterapia, etcétera, para prolongar un poco la vida. Ahora bien, si ese tumor se detecta tempranamente, sobre todo esos tumores que tienen menos de 7 centímetros de diámetro, pues podríamos hacer la extirpación del tumor solamente. Pero si ya hay ocasiones en que se extirpa el riñón completo. He tenido varios casos de pacientes que he enviado al urólogo por cáncer de riñón, se le hace la extirpación del tumor o del riñón, y ese paciente, pues en muchos casos, se considera ya curado. El pronóstico de vida es bastante bueno. ¿Por qué? Porque se detectó a tiempo. Ahora bien, si ese tumor no se detecta a tiempo, ya lamentablemente, eh, pues vamos a dar lo que es el tratamiento paliativo, porque no vamos a lograr curar o extirpar la totalidad del tumor. De manera que si ya tenemos metástasis, el pronóstico cambia. Doctor, Una característica importante del tumor de células renales es que podemos tener cáncer de riñón en niños. Oiga bien, esa el era mi denominado, pregunta, doctor. sí, tumor de Wilms. Es un tumor que da bastante brega, mucho trabajo el encontrarlo. ¿Por qué? Porque nadie, o sea, muchos médicos no van a pensar que un niño de 2 años, de 3 años, 5 años, puede tener un cáncer de riñón. Entonces, ese niño que también va a comenzar presentando hematuria, que es sangre en la orina, pues van a confundir esa
sangre en la orina con cualquier otro problema clínico. Pero lo que menos puede pensar el médico es que ese niño tiene un tumor renal maligno, que es el denominado tumor de Willis. Entonces, es importante que incluso médicos de diferentes especialidades, pues vean los programas, porque tenemos las orientaciones adecuadas no solamente para el paciente, sino para el médico, porque muchas veces usted puede tener pues, un niño con sangre en la orina y usted tener la cabeza loca porque no va a pensar en un tumor, pero usted está viendo el programa y dice, ah, pero déjame pensar, tengo que pensar en que ese niño puede tener un tumor renal. A ese tumor renal en el niño se le llama incidentaloma. ¿Por qué? Porque generalmente no se encuentra y lo encontramos de manera incidental. Buscando alguna otra enfermedad a nivel abdominal, le hacemos una sonografía al niño y vamos a encontrar que tiene un tumor renal. Y ese tumor es maligno, que es el cáncer de riñón. Entonces, ¿qué se hace? Si se detectó tempranamente, simplemente se extirpa el tumor. Pero si ya se ha perdido un poquito más de tiempo, porque no es fácil usted pensar en un tumor renal maligno en un niño de esas edades que hemos mencionado, pues la terapia sería nefrectomía total. Y podríamos tener la curación de ese cáncer de riñón en ese niño. De manera que, como hemos visto, las enfermedades son de todos. Entonces, muchas veces usted se acuesta tranquilamente en su casa, en su hogar, se acostó anoche, domingo, se levantó hoy lunes, pensando que todo está bien y acude al médico, pero de rutina. Y cuando usted regresa de donde el médico, con todos los estudios del lugar, ya usted tiene un diagnóstico. Entonces, la vida Doctor, nos puede dar un giro de manera repentina. Ahora, ¿qué ocurre? Lo importante es cuando usted va al médico a tiempo, que usted no tiene ninguna sintomatología, que ese médico le dijo a usted, wow, qué bueno que usted vino ahora en este preciso momento. ¿Por qué? De haber venido 2 o 3 meses después, posiblemente ya ese tumor habría hecho metástasis. Entonces, de ahí la importancia de que usted, que tiene posibilidades de ir a un centro de salud, porque todos en República Dominicana la tenemos. Usted que tiene su seguro médico, usted que no lo tiene todavía, hay salud para todos y es doctor, importante que usted acuda a ese médico para que le haga una evaluación completa y detallada, sobre todo después de los 40 años de edad. Dígame a ver, Isabel. doctor, ¿qué tan alta es la incidencia de este tipo de cáncer? Ya que nosotros manejamos en otros tipos de cáncer una alta incidencia, ¿qué tan alta es la de riñón? Bueno, la prevalencia es escasa. Por ejemplo, quienes tienen las mejores estadísticas son los norteamericanos. Y posiblemente, dice la Organización Mundial de la Salud, que en este año, 2025, existe la posibilidad de que se diagnostiquen alrededor de 400.000, casi medio millón, de cáncer de riñón en el mundo. O sea que son unas estadísticas bastante elevadas. Entonces, que podrían disminuir la posibilidad en los años posteriores si nosotros prestáramos más atención a cuáles son los factores de riesgo, porque podemos ver que los factores de riesgo de cáncer de riñón son la mayoría modificables, porque tenemos que las dos principales causas de cáncer de riñón, ¿cuáles son? El tabaco como número uno, y usted lo puede dejar. Eso no es que disminuya el tabaco, no. La Organización Mundial de la Salud dice cese completo del tabaco. Y con eso nosotros disminuiríamos aproximadamente un 50% en los próximos años la posibilidad de tener cáncer de riñón. Pues solamente pensamos que el tabaco es cáncer de pulmón. No, cáncer de riñón También.
Se nos está frizando la imagen del doctor. Vamos a ver si el doctor vuelve, porque hay un temita muy interesante ahí que se nos está quedando, y es la parte que tiene que ver con las opciones de tratamiento. Esa parte tan importante y esa pregunta que tienen que estarse haciendo todos los televidentes, así como Milagro, yo, wow, cáncer de riñón. ¿Cuáles pudieran ser las opciones de tratamiento? Vamos a ver si alguien me deja saber si el doctor se puede volver a conectar con nosotros para Aquí ver, estamos. doctor, las opciones de tratamiento para que no se nos queden, que tiene la gente que estar Ok. preguntando. Wow, alguien ya me preguntó por aquí en el WhatsApp, ¿qué sucede si se estirpan los riñones? Si es posible estirparse los riñones. Ok. La primera alternativa de tratamiento es la cirugía, tratamiento, cirugía del tumor. Ahora bien, si ese tumor ya se ha extendido, ha crecido, sobre todo cuando tiene más de 7 centímetros, entonces la opción de tratamiento sería la nefrectomía total, es decir, se lleva ese riñón por completo. Y muy buena la pregunta, óigame bien, con un solo riñón se puede vivir perfectamente bien. Debo de recordarle a nuestra amiga televidente que hizo la pregunta que hay lo que se llama donante vivo relacionado, es decir, cuando usted dona un riñón a un pariente, a un paciente cualquiera que esté en tratamiento de diálisis, usted lleva su vida prácticamente normal. O sea que a usted que le hagan una nefrectomía por un cáncer de riñón, pues usted va a vivir su vida perfectamente bien sin ningún tipo de problema. Ahora bien, cuando a usted se le hace una nefrectomía total y usted nada más tiene un solo riñón porque usted nació con ese solo riñón, ya el tratamiento cambia porque usted debe de recibir terapia de diálisis. Es decir, ya este paciente tiene que vivir dependiendo de una máquina en diálisis. Pero no lo vean como algo tan catastrófico, diría yo, porque tenemos pacientes en diálisis que tienen aquí en República Dominicana Y la creatinina 5, 10, 15, 20 años baja dializándose o alta. y están vivos y quieren ver, qué sé yo, el siguiente verano que comienza en esta semana. Eh, Pacientes que, gracias a la diálisis, pacientes que se habían negado a dializarse, pues han tenido muchas celebraciones de cumpleaños. O sea que es importante que se sepa que los riñones son órganos básicos, órganos muy importantes. Yo Sin casi embargo, digo tenemos iguales, ¿no? ese riñón artificial, que es la máquina de diálisis, que nosotros agradecemos de que podemos contar en República Dominicana con diálisis de lo mejor, o sea, de último, máquinas de diálisis de última generación, como en cualquier país desarrollado, como en Estados Unidos, como en Europa, cualquier país de Europa. O sea que eso nos llena a nosotros como nefrólogos de orgullo de poder contar con terapia de diálisis adecuada. Doctor, yo tengo una preguntita por aquí que antes de irnos me gustaría contestarle al televidente que nos escribió y dice que la creatinina si tiene que ver con el cáncer, los niveles altos o bajos de creatinina, si está relacionado con el cáncer de riñón. Muy bien, excelente pregunta. La creatinina está relacionada con insuficiencia renal. Óigame bien. Valores de creatinina normales en el hombre de 0,6 a 1,2. En la mujer hasta 1,1. La creatinina, si se eleva, hay que ver durante qué tiempo, porque hay lo que se llama insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Cuando el daño renal tiene más de 3 meses, ya es un paciente con insuficiencia renal crónica. Si esa creatinina se elevó, usted tiene que buscar a un nefrólogo de confianza que le dé alternativas terapéuticas para enlentecer esa subida de esa creatinina que a la larga o a la corta, dependiendo de cómo sea, lo va a conllevar a diálisis. Tenemos pacientes, por ejemplo, que están en tratamiento con una creatinina en 4, 3,8, 4, 4,1, que estamos manejándolo desde hace 5, 6, 7 y 8 años y todavía no están en diálisis. ¿Qué indica eso? Son casos excepcionales,
pero son pacientes que llevan una dieta muy estricta. Son pacientes que llevan unas recomendaciones de tratamiento al pie de la letra. Entonces, se puede retrasar la llegada a diálisis. Con respecto a la creatinina baja, un paciente desnutrido, muy desnutrido, puede tener una creatinina muy baja. La creatinina depende mucho de la masa muscular y de la función renal. Si usted es un atleta y tiene creatinina, por ejemplo, 1.3, 1.4, eso podría ser normal porque la creatinina es directamente proporcional a la masa muscular. Si usted tiene mucha masa muscular, usted tiene la creatinina más alta. Eso no indica que usted tiene daño renal. Si usted tiene pobre masa muscular, usted es flaquito, delgado, usted va a tener baja la creatinina. O sea que si usted, siendo muy delgado, tiene creatinina normal, posiblemente usted tenga un daño renal y no lo haya notado. O sea, por eso hago hincapié en muchos pacientes diabéticos tipo 1, que son flaquitos, delgaditos. Esos pacientes, muchas veces, ellos como ven la creatinina que está dentro de valores normales, no piensan que Ay, no, tienen tenemos que ir daño a una renal. pausa ya. Y cuando le Vamos a una hacemos pausa. la determinación de albúmina en la orina, vemos que tienen albuminuria y ya eso es un indicio de deterioro de la función renal. Doctor, qué interesante, interesante este tema y ahora que la gente nos está preguntando, pero lamentablemente ya nos tenemos que ir a una pausita porque el tiempo con el doctor concluyó y casi con el de nosotros aquí en el día de hoy. Nosotros le damos las gracias al doctor. Nos vemos, doctor, el próximo lunes en otro espacio, ¿verdad?, de periodismo y salud. Gracias por tan interesante Hasta el lunes, si Dios conversación quiere. del Bye, día de bye. hoy. Hasta el lunes. Pues nosotros nos vamos a una pausita y en breve volvemos.